¿Y si te dijera que una sola explosión, oculta bajo el mar en plena noche, fue capaz de detener el comercio global durante horas y poner en jaque a varias potencias? Antes de sumergirte en esta historia real, dale like, suscríbete y compártela con quienes disfrutan los misterios del poder y la tecnología oculta bajo las olas. Lo que estás a punto de leer podría cambiar la forma en que ves el océano para siempre. Esa noche, el mar no rugía. Estaba quieto, oscuro, como si el océano se hubiese detenido a contener la respiración. Los sistemas de navegación del buque Northern Gale marcaban condiciones normales, presión estable, corrientes débiles, sin señales de tormentas eléctricas ni actividad volcánica cercana. Era una ruta rutinaria por el mar Báltico, la misma que cientos de embarcaciones comerciales atravesaban a diario cargadas de contenedores, petróleo o gas natural. Pero a las 2:43 de la madrugada, los sensores sísmicos registraron algo que nadie esperaba. Una sacudida repentina, profunda, como un estallido ahogado en las entrañas del océano. En cuestión de segundos, los sistemas de comunicación marítima comenzaron a emitir alertas automáticas. El ruido fue captado por hidrófonos militares a cientos de kilómetros de distancia. Una explosión submarina de origen desconocido había detonado en una de las rutas comerciales más transitadas del norte de Europa, alterando todo el tráfico marítimo y desatando una ola de especulaciones que, días después, se transformarían en un rompecabezas político, científico y militar. Durante las primeras horas, los informes eran confusos. Algunos hablaban de un accidente con material explosivo en un buque mercante. Otros mencionaban un posible colapso geológico. Pero los primeros datos del Instituto Sismológico de Copenhague desmentían cualquier explicación natural. La magnitud registrada no correspondía a un temblor, sino a una detonación controlada. La energía liberada equivalía a más de 500 kilogramos de explosivos C4. No se trataba de un accidente. Lo primero que hizo la Autoridad Marítima Internacional fue cerrar temporalmente el corredor comercial afectado. Más de 30 buques fueron desviados de su ruta y los costos logísticos comenzaron a dispararse. En apenas 6 horas, el valor del flete marítimo entre Europa y Asia subió un 15%. Y los seguros navales multiplicaron su costo por 3. Las empresas de transporte se vieron obligadas a modificar sus trayectos, generando un caos de proporciones históricas. Mientras tanto, bajo las aguas frías del Báltico, los equipos de exploración enviaban drones de reconocimiento. Los primeros hallazgos fueron inquietantes. Fragmentos metálicos deformados, restos de cableado sintético y una columna de burbujas que ascendía lentamente desde el lecho marino. Los submarinistas confirmaron que el epicentro estaba a una profundidad de 80 metros, justo donde pasaban tuberías de energía y cables de comunicación intercontinental. La coincidencia no podía ser ignorada. Esa zona era un punto neurálgico de la infraestructura energética de Europa. Conductos que transportaban gas natural y cables que enlazaban servidores de datos entre países. La explosión, aunque localizada, había provocado daños colaterales que afectaron la conectividad digital de varios estados costeros. Durante casi 4 horas, parte de Escandinavia experimentó interrupciones en el tráfico de datos, un evento que los expertos en ciberseguridad calificaron como sin precedentes. Cuando los gobiernos comenzaron a reaccionar, ya era demasiado tarde para disimular el impacto. Los medios informativos transmitían imágenes de barcos detenidos en medio del mar, mientras en los puertos se formaban largas filas de embarcaciones esperando autorización para zarpar. En Hamburgo, Róterdam y San Petersburgo, las autoridades portuarias activaron protocolos de contingencia, temiendo que la explosión hubiese sido parte de un ataque coordinado. El análisis acústico posterior reveló un patrón característico de detonación con control remoto. Los expertos afirmaron que el tipo de señal registrada sugería el uso de un detonador inalámbrico de alta frecuencia, algo que solo podrían haber manejado fuerzas militares o grupos con acceso a tecnología avanzada. El problema era que nadie se atribuía la autoría.
Días después, buzos especializados encontraron restos de titanio y trazas de explosivos militares, específicamente una combinación de RDX y HMX, materiales usados en cargas de demolición submarina. Las muestras fueron enviadas a laboratorios en Suecia y Alemania, cuyos resultados confirmaron que la explosión había sido provocada. Lo más perturbador fue descubrir que el artefacto había sido colocado con precisión milimétrica entre los ductos energéticos y la ruta de paso comercial. El incidente coincidió con un contexto geopolítico tenso. Varias naciones habían estado disputando derechos de exploración en la zona, especialmente en torno a los yacimientos de gas del Mar del Norte y los nuevos corredores energéticos hacia Europa del Este. Por eso, cuando los primeros indicios apuntaron a un sabotaje, comenzaron las acusaciones cruzadas. Los informes filtrados de inteligencia señalaban que una semana antes del evento, un submarino no identificado había sido detectado por radares noruegos, desplazándose a baja velocidad cerca del mismo punto donde luego se produjo la explosión. Era un modelo pequeño, sin bandera visible, y desapareció del radar tras 32 minutos. No hubo registro oficial de su origen. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no fue un simple accidente. Pero espera, porque lo que viene a continuación revela detalles que pocos medios se atrevieron a contar. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete y comparte este video para que más personas descubran cómo una sola detonación bajo el mar cambió el equilibrio del comercio mundial. Mientras los diplomáticos intercambiaban comunicados y negaciones, los analistas militares advertían que el ataque no solo tenía un objetivo económico, sino también simbólico: demostrar la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas bajo el mar. El océano, que siempre había sido un espacio de paso libre y anónimo, se había convertido en el nuevo campo de batalla invisible del siglo XXI. La industria marítima global depende de rutas subacuáticas que conectan no solo bienes, sino también información. Más del 99% del tráfico de datos internacionales viaja a través de cables submarinos. Romper uno de ellos, o peor aún, demostrar que se puede hacer sin ser detectado, es un golpe de poder en el tablero global. Durante las semanas siguientes, varios países enviaron buques de guerra a patrullar la zona. Las imágenes satelitales mostraban un tráfico militar inusual, con submarinos, drones y fragatas, operando bajo ejercicios de seguridad marítima. Pero detrás del lenguaje diplomático, todos sabían que era una carrera silenciosa por descubrir quién había sido el responsable antes de que se repitiera el ataque. Los pescadores locales contaban que esa noche el mar vibró, como si algo gigantesco hubiese explotado en sus profundidades. Algunos reportaron que las luces de sus barcos parpadearon durante varios segundos, y otros afirmaban haber visto una columna de agua elevarse a lo lejos. Pero nada concreto pudo registrarse más allá de los sensores científicos. A medida que pasaban los días, las teorías se multiplicaban. Algunos expertos apuntaban a un acto de sabotaje industrial, una manera de manipular los precios del gas o el transporte marítimo. Otros sugerían una operación encubierta para probar tecnología de guerra submarina. Incluso hubo quienes insinuaron que se trataba de un ensayo de inteligencia artificial aplicada a operaciones autónomas bajo el agua, donde drones y submarinos robotizados ejecutan misiones sin intervención humana. Esa última hipótesis llamó especialmente la atención. En los últimos años, varios países habían estado experimentando con drones submarinos de nueva generación, equipados con sistemas de navegación autónoma y capacidad de operar a más de 1000 metros de profundidad. Estos dispositivos pueden permanecer ocultos durante meses, moviéndose silenciosamente por el fondo marino, vigilando cables, tuberías o incluso dejando sensores espía. Si alguno de ellos había sido reprogramado para detonar una carga, el escenario sería alarmante. Un arma completamente automatizada, sin tripulación, capaz de causar daños multimillonarios sin dejar rastro humano directo. Las aseguradoras marítimas estimaron que los daños económicos derivados del cierre temporal de la ruta superaron los 1.500 millones de dólares. Las pérdidas no se limitaron a la logística.
El impacto afectó los mercados energéticos y de comunicaciones y provocó una caída temporal del 2% en el comercio global durante esa semana. En los laboratorios donde se analizaban las piezas recuperadas, los ingenieros descubrieron un componente que no correspondía a ninguna tecnología civil conocida. Era una aleación resistente a la presión, con microchips encapsulados y un tipo de sensor térmico similar al de los misiles modernos. Lo más inquietante era que el dispositivo parecía haber sido diseñado para camuflarse entre los restos naturales del lecho marino, casi invisible al radar y a los escáneres sónicos. La comunidad científica exigió transparencia, pero los gobiernos guardaron silencio. Las declaraciones oficiales se limitaron a mencionar una explosión no natural y a prometer una investigación conjunta. Sin embargo, informes de inteligencia filtrados semanas después sugerían que se habían encontrado patrones de interferencia electromagnética minutos antes de la detonación. Esto indicaba que alguien había transmitido una señal desde la superficie o desde un satélite, activando la carga a distancia. Un grupo de oceanógrafos independientes analizó el registro de audio captado por boyas de investigación y descubrió un detalle escalofriante. El sonido de la explosión no fue único, sino doble. Hubo una detonación inicial pequeña, seguida 3 segundos después por otra mucho más potente. Eso sugería un diseño de carga secuencial, posiblemente para perforar una estructura antes de destruirla. En términos militares, una táctica de precisión. La ONU convocó reuniones de emergencia para tratar el caso, pues las consecuencias iban más allá del daño local. Si alguien había saboteado deliberadamente una ruta comercial internacional, eso equivalía a un acto de guerra económica. Pero nadie presentó pruebas concluyentes. Ni los satélites, ni las flotas, ni los servicios de inteligencia pudieron señalar un responsable directo. Lo cierto es que, meses después, el mar Báltico seguía mostrando cicatrices. Las cámaras de los drones submarinos revelaron un cráter de 20 metros de diámetro y 5 de profundidad, rodeado de fragmentos metálicos y una capa de residuos químicos que alteraron la fauna local. Los biólogos marinos detectaron mortandad de peces y alteraciones en las corrientes térmicas de la zona. La explosión, además de interrumpir el comercio, había dejado una herida ecológica. Pero lo más preocupante fue la consecuencia estratégica. Desde aquella noche, las potencias marítimas comenzaron a desarrollar programas para blindar sus rutas submarinas. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea destinaron miles de millones a reforzar la vigilancia de sus cables de datos, gasoductos y rutas energéticas. Nació un nuevo tipo de guerra fría, silenciosa y subacuática. Nadie volvió a confirmar qué o quién detonó aquella bomba. Las investigaciones oficiales siguen clasificadas, pero hay registros de algo inquietante. 3 meses después del incidente, sensores acústicos en el Atlántico detectaron una señal idéntica a la registrada antes de la explosión, aunque esta vez no hubo detonación. Era como si alguien estuviera repitiendo el experimento, midiendo la respuesta. Hoy, los marinos que cruzan esa zona del Báltico dicen que el mar a veces retumba sin causa aparente. Los científicos aseguran que son corrientes naturales, pero los navegantes prefieren no quedarse mucho tiempo allí. Algunos lo llaman el punto cero del silencio azul. Otros simplemente lo evitan. Y aunque el comercio volvió a fluir, la confianza no. Cada burbuja que asciende desde el fondo del mar recuerda que, en aquella noche fría y sin luna, una explosión invisible detuvo al mundo durante unos minutos y reveló un secreto que pocos quieren admitir. Bajo las olas, el poder también se disputa, y nadie sabe hasta dónde están dispuestos a llegar los que dominan las sombras del océano. Si esta historia te dejó con la mente dando vueltas, dale like, compártela y suscríbete para no perderte los próximos misterios que siguen escondidos bajo las aguas del mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que fue un sabotaje, un experimento secreto o algo mucho más grande de lo que imaginamos? Nos vemos en la próxima inmersión.